El Señor ve que el curso rígido con sus títulos a menudo trae a la Iglesia muchos sabios según la carne, muchos poderosos, muchos nobles, en lugar de formar dirigentes que perciban que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La mayoría de los académicos por 1844 rechazaron el mensaje del primer ángel porque no les vino en la forma regular. La circunstancia de ser predicado el mensaje mayormente por laicos se presentaba como argumento desfavorable. Multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores se negaron a escuchar el aviso. Los adventistas del séptimo día serán probados en el mismo punto. Cuando llegue el tiempo de hacerlo, dar el mensaje del tercer ángel, con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Satanás trabajará con todo su poder de engaño para tener un grupo de hombres a la cabeza de la Iglesia Adventista del séptimo día en la época del fuerte clamor, que considerarán la obra de instrumentos humildes dirigidos por el Espíritu de Dios, quienes no se graduaron de una institución literaria, con la misma desaprobación con que los líderes de las iglesias protestantes antes de 1844 consideraron esas irregularidades. Dios quiere miles de hombres preparados en nuestras escuelas, pero no quieren que ellos reciban tal preparación que su actitud hacia la verdad sea la misma que la de los académicos de otras denominaciones antes de 1844. La cuestión de la importancia más vital para nosotros, adventistas del séptimo día, es: ¿podemos obtener una educación liberal, práctica para la obra de Dios, sin ser manchados en ese adiestramiento? Tiene que haber una salida. Cuando el colegio de Battle Creek estimulaba a los estudiantes a tomar cursos que llevan a títulos según el modelo de las escuelas mundanas, recibió la siguiente instrucción: los estudiantes mismos no pensarían en tal demora en entrar en la obra si no fueran impulsados por aquellos que supuestamente son sus pastores y guardianes. Se describe este sistema así: este proceso es prolongado, añadiendo y añadiendo más tiempo, más materias. El Señor expresó su desagrado en estas palabras: la preparación de los estudiantes ha sido manejada en base al mismo principio como el de las operaciones edilicias. Dios está llamando, y ha estado llamando durante años, a hacer una reforma en estas líneas. Mientras se gasta tanto para que unos pocos terminen cursos agotadores de estudio, hay muchos que están sedientos del conocimiento que podrían obtener en pocos meses. 1 a 2 años se considerarían una gran bendición. Denle a los estudiantes un comienzo, pero no sientan que es su deber mantenerlos año tras año. Es su deber sacarlos al campo de trabajo. El estudiante no debería permitir que se lo ate a ningún curso específico de estudios que involucre largos períodos de tiempo, sino debería ser guiado en tales asuntos por el Espíritu de Dios. Quisiera advertir a los estudiantes que no avancen un solo paso en esta dirección, ni siquiera siguiendo el consejo de sus instructores o de hombres en cargos de autoridad, a menos que primero hayan buscado a Dios individualmente, con sus corazones muy abiertos a la influencia del Espíritu Santo, y obtener su consejo con respecto al curso de estudios propuesto. Pongan a un lado todo deseo egoísta de distinguirse. Muchos de los estudiantes gradualmente han perdido de vista el motivo y la meta que los hizo entrar en la escuela, y una ambición no santa para asegurarse una educación elevada los ha llevado a sacrificar la verdad. Hay muchos que están amontonando
demasiados estudios en un tiempo limitado. Yo les aconsejaría restricción en seguir aquellos métodos de educación que ponen en peligro el alma y anulan el propósito por el cual gastaron tiempo y dinero. La educación es una obra grandiosa de la vida. Después que un período de tiempo se ha dedicado al estudio, que ninguno le aconseje a los estudiantes a que entren de nuevo en un plan de estudios, sino más bien que lo aconsejen a entrar en la obra para la cual han estado estudiando. Que se les aconseje a poner en práctica las teorías que han obtenido. Aquellos que están dirigiendo la obra de educación están poniendo demasiada cantidad de estudio delante de aquellos que han venido a Battle Creek para prepararse para la obra del maestro. Supusieron que era necesario que ellos vayan más profundamente en las líneas educacionales, y mientras siguen diversos cursos de estudios, año tras año de tiempo precioso se están desperdiciando. Se ha mantenido delante de los alumnos el pensamiento de que el tiempo es corto y que deben hacer una rápida preparación para hacer la obra que es esencial para este tiempo. Comprendan que no digo nada en estas palabras para despreciar la educación, sino para advertir a quienes están en peligro de llevar lo que es legítimo a extremos ilegítimos. Los resultados de seguir este plan de educación es bien ilustrado por la experiencia del colegio de Battle Creek, cuando estaba trabajando arduamente para seguir los cursos tradicionales que llevan a títulos que sus maestros esperaban que fueran mirados con aprecio por el mundo. Las siguientes palabras muestran el peligro de recibir tal educación. El Espíritu Santo ha venido muchas veces a nuestras escuelas y no ha sido reconocido, sino que ha sido tratado como extraño. Vez tras vez, el mensajero celestial ha sido enviado a la escuela. El gran maestro mismo estaba entre vosotros. ¿Cómo le honrasteis? ¿Era él un extraño para algunos de los educadores? Con vergüenza y tristeza somos impulsados a reconocer que nosotros, los maestros, estuvimos como muertos espiritualmente para el Maestro Celestial, como estuvieron los académicos para el primer ángel antes de 1844. La mayor objeción planteada en contra de que el Espíritu Santo instruya a los maestros en cuanto a las formas correctas de conducir la escuela en la época era que sería tomar a los estudiantes de sus estudios regulares y perturbar sus planes para terminar un curso y recibir un grado. Mucha instrucción fue enviada a la escuela sobre el tema de los cursos largos y rígidos, pero los maestros y los alumnos del colegio de Battle Creek, en extenso grado, se apartaron de la instrucción del visitante celestial. Debemos recordar que el colegio de Battle Creek no se estableció en el lugar que el Espíritu indicó. No siguió el modelo para su establecimiento, ni siquiera intentó introducir y practicar las reformas educacionales importantes reveladas por el Señor antes de 1844, sino se conformó en obtener sus ideas, vida e inspiración de los colegios de esas denominaciones religiosas que habían rechazado el mensaje del primer ángel. Ya hemos leído que las costumbres y prácticas de la escuela de Battle Creek salen hacia todas las iglesias, y los latidos de esa escuela se sienten por todo el cuerpo de creyentes. Por lo tanto, debemos concluir que como todas las iglesias y creyentes estaban más o menos bajo la influencia del colegio de Battle Creek en esa época, por lo menos una gran proporción de adventistas del séptimo día habría tratado al visitante celestial si hubiera venido a ellos sugiriendo reformas, como los maestros y los alumnos del colegio de Battle Creek lo trataron a él. Tal vez podamos entender por qué Dios dice: el plan de las escuelas que debemos establecer en estos días finales de la obra es de un orden enteramente diferente de los que hemos establecido. Se me ha mostrado que en nuestra obra educacional no hemos de seguir los métodos que han sido adoptados en nuestras escuelas establecidas anteriormente. Entre nosotros
Hay demasiado aferrarse a costumbres antiguas, y por causa de esto estamos muy atrás de donde deberíamos estar en el desarrollo del mensaje del tercer ángel. Los fundadores del colegio de Battle Creek cometieron su error al no seguir el plan que Dios les dio, sino siguieron el modelo de las escuelas del mundo que los rodeaba. En estos últimos días vendrá su prueba. Ustedes no han de seguir el modelo para sus escuelas según las escuelas adventistas del séptimo día establecidas anteriormente, sino han de seguir el modelo divino. Si dejamos de entender este plan divino, no tendremos lugar en el fuerte pregón. Se requiere una reforma. Los maestros de Battle Creek en ese tiempo recibieron este aviso: una sucesión de lluvias del agua de vida ha descendido sobre ustedes en Battle Creek. Cada lluvia era una infusión consagrada de influencia divina, pero no la reconocieron como tal. En lugar de beber copiosamente de las corrientes de salvación tan libremente ofrecidas por medio de la influencia del Espíritu Santo, se volvieron a las cloacas comunes y trataron de satisfacer la sed de su alma con las aguas contaminadas de la ciencia humana. El resultado ha sido corazones resecos en la escuela y en la iglesia. Pero espero que los maestros no hayan pasado la línea en la que son entregados a la dureza de corazón y ceguera de la mente. Si son visitados de nuevo por el Espíritu Santo, espero que no llamarán a la justicia pecado y al pecado justicia. Hay necesidad de conversiones de corazón entre los maestros. Se requiere un cambio genuino de pensamientos y métodos de enseñanza para ponerlos donde tengan una relación personal con un Salvador viviente. Dios se acercará a los estudiantes porque ellos son desviados por los educadores en quienes ponen su confianza. La instrucción que vino a Battle Creek por años muestra que durante todos esos años la institución estuvo perturbada acerca de importantes principios de educación cristiana. Nació con ideas falsas de educación en su constitución y no se dio cuenta de la causa de su debilidad. Bebió de corrientes más o menos contaminadas con sabiduría mundanal, pero no conoció su peligro. Era portadora de gérmenes educacionales y falló también en darse cuenta de eso. Los testimonios directos enviados a la institución deben convencer a cualquier creyente en los testimonios que el colegio de Battle Creek tenía gran necesidad de reforma educacional. El colegio de Battle Creek hizo reformas radicales no mucho después que le enviaron este mensaje. Abandonó los cursos regulares de grado y al mismo tiempo enriqueció el currículo con una cantidad de materias muy prácticas para el misionero adventista del séptimo día, y se consideraba fundamental la libertad en la elección de los estudios. Cada estudiante, con la ayuda de los maestros, elegía aquellos estudios que consideraban más esenciales para la obra de su vida. La fortaleza de los docentes se hacía sentir fuertemente sobre esas materias que habían sido descuidadas y por las cuales Dios había estado llamando por años. Cuando la escuela se separó de los cursos y títulos estereotipados, se encontró mucho más capaz de seguir la instrucción enviada por el Señor, y el resultado fue que en poco tiempo el colegio de Battle Creek estuvo plantado en una hermosa granja. Se le dio la oportunidad de ponerse de pie y entonces vino esta declaración sumamente notable: es el comienzo de la reforma educacional. Ninguna institución educativa puede ponerse en oposición a los errores y corrupciones de esta época degenerada sin recibir amenazas e insultos, pero el tiempo pondrá a tal institución sobre una plataforma elevada. Este tema ha sido tratado en forma tan completa porque algunos de ustedes, estudiantes, cuentan el por qué no disponemos los estudios en cursos que conducen a títulos. Ustedes debieran saber dónde están parados y por qué están allí, y debieran preguntar: ¿estoy siguiendo el plan establecido por el colegio de Battle Creek, que afectó seriamente a cada iglesia en la denominación? ¿O estoy siguiendo ese otro plan del que el Señor dijo: ¿es el comienzo de una reforma educacional? Los títulos y a dónde conducen. Los títulos se han mencionado indirectamente,
porque son la recompensa de los cursos tradicionales. Si no fuera por los títulos, sería imposible mantener a la mayoría de los estudiantes en un curso prescrito. Sin embargo, el elemento más peligroso en el otorgamiento de títulos no parece que lo comprenden los educadores cristianos que se aferran a la costumbre. Un grado es una señal o sello de autoridad. En la Iglesia cristiana, el otorgamiento de títulos fue originado por un papa como una señal de su autoridad sobre el sistema educativo. Hoy los títulos son conferidos por el Estado y el Estado no tiene derecho de poner su sello en la obra de una institución a menos que pueda aprobar el sistema de educación ofrecido por esa escuela. El grado es una señal de su aprobación. Cualquier escuela adventista del séptimo día que confiera títulos, por ello invita a la inspección del Estado y debe aceptar las normas del mundo y ponerse en conformidad con el sistema mundanal de educación. Pretendiendo conducir escuelas cristianas, sin embargo, buscamos enseñar de tal modo que pueda satisfacer el sistema mundano. Con el tiempo, el Estado demandará una conformidad absoluta a su sistema o rehusará otorgar títulos. Si estamos edificando nuestra obra de tal manera que animemos a los alumnos a procurar títulos, hay un gran peligro que comprometamos la verdadera ciencia de la educación a fin de retener el sello o marca del Estado. Los adventistas del séptimo día no ignoramos el eco de que aún hoy el papado tiene el control prácticamente de toda educación, y en breve tiempo esto será abiertamente reconocido. Entonces la inspección de nuestras escuelas, que confieren títulos, será hecha directamente por el papado, y un grado, si se confiere, vendrá directamente de esa organización. Será un sello o una marca de la bestia. Otros protestantes fallaron aquí. ¿Qué haremos nosotros los estudiantes adventistas del séptimo día? Un educador resumió todo el tema de los títulos como sigue. Desde la primera introducción en la escuela, el tomar su grado final, maestros, padres y amigos que ayudan en las finanzas conspiran en sus esfuerzos para estimular al muchacho a seguir delante de los otros. Los hombres visten los títulos como las mujeres usan finos sombreros, joyas en su cabello, anillos en sus orejas y en sus dedos, y alegres cintas que flotan en la brisa. Considere, por ejemplo, el valor ornamental de un AM/MS PhD, o el valor social de combinaciones tan tremendamente decorativas como las que gozó el señor James Brown, AM, PhD, LLD, DD. Cada uno de estos títulos cuesta tanto como un diamante de un tamaño moderado o una perla grande, no la perla de gran precio, y se usa por prácticamente la misma razón. No indica necesariamente nada. John Smith, el sastre, James Brown, el herrero, el señor Jones, topógrafo, son ejemplos de títulos que producen en la mente algo más que el mero efecto decorativo. Estos indican el oficio o profesión con la cual el hombre se gana la vida. Por cuanto el grado sencillamente pone a su poseedor en una posición que lo distingue de aquellos que no lo tienen, y no es una indicación de poder hacer, los hombres mundanos que construyen una aristocracia educacional sienten que es necesario, para protegerse a sí mismos, limitar el poder de conferir títulos. Ellos dicen, debiera haber una legislación que regule el otorgamiento de títulos académicos. El siguiente extracto de un informe firmado por una cantidad de presidentes de universidades renombradas aparece en las columnas de la Educational Review. El poder de conferir títulos no se otorgará a cualquier institución que tenga requisitos de admisión y de graduación menores que la norma mínima establecida por la Comisión, a cualquier institución cuya dotación productiva no sea igual a por lo menos $100,000. La ley es admirable y debiera ser adoptada por cada Estado de la Unión a fin de que la educación ilegal siga el camino de los bancos ilegales. Ustedes estarán interesados en la siguiente declaración contenida en una carta escrita por el secretario de Educación de la denominación adventista del séptimo día en 1896,
con respecto a una entrevista con la señora Elena G. de White sobre este tema. Le expliqué la importancia de los títulos y el significado que se le atribuye, y el curso general de estudios que representa a los ojos de otros educadores, y su idea pareció ser que no hay necesidad de que prestemos atención a estas cosas, que lo que deseamos hacer es educar para ser útiles aquí y en el reino eterno futuro, y que la cuestión con nuestro pueblo no es si un joven tiene un título, sino si tiene una preparación apropiada, de modo que pueda ser una bendición para otros en esta obra. Yo quisiera sentirme perfectamente libre para arreglar la obra así como pensé que sería mejor para los jóvenes y para la obra, sin estar atado por la idea de que debe mantenerse un curso de estudio de modo que pueda conferirse títulos en forma consistente. El objeto de nuestras escuelas debería ser preparar a los estudiantes para llevar el mensaje de la segunda venida de Cristo a todo el mundo y a prepararlos con prontitud. Su obra no ha de esperar mientras sus siervos realizan preparaciones maravillosamente elaboradas como las que nuestras escuelas tienen planes de dar. Esperemos que los adventistas del séptimo día puedan evitar esas trampas en las que cayeron las denominaciones protestantes antes de 1844.